muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar nuestra visión desde Juntos por el Perú de lo que significa la corrupción. Es sin lugar a dudas uno de los más terribles flagelos que golpea nuestro país, que nos roba recursos, que nos roba oportunidades, que recorta nuestros derechos, que nos desmoraliza también como país, como sociedad, cuando vemos cómo funcionarios corruptos lucran de la mano con empresarios corruptos también sobrevalorando obras, o cuando vemos cómo se saltan la fila para beneficiarse ellos primero, como cuando ocurrió el caso del Vacunagate. Y es fundamental por eso combatir firmemente la corrupción. Por un lado, garantizando que aquellos que están siendo investigados por corrupción sean efectivamente y eficazmente procesados y sean sentenciados cuando corresponda. Esto implica garantizar la plena autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial y asegurar también desde el Ejecutivo los recursos correspondientes para que estas instituciones puedan cumplir su función. Pero desde nuestro punto de vista es fundamental y más importante aún garantizar la prevención de la corrupción. Y eso para nosotros se hace en tres claves: la planificación, la transparencia y la participación ciudadana. Planificación para que, por ejemplo, las obras que ejecute el Estado, ¿no?, en sus distintos niveles, se definan previamente con criterios claramente establecidos, para que no sea con acuerdos bajo la mesa como se definan estas prioridades, sino de manera transparente, predecible, para poder ponerle un freno a la corrupción. De manera, la transparencia como segunda clave, garantizando a través de una política de gobierno abierto y transparente que todas las decisiones del Estado, presupuestos, licitaciones, contrataciones, estén, digamos, colgadas en Internet de manera absolutamente pública y transparente, para que la ciudadanía, los distintos actores de la sociedad civil, la prensa independiente, también pueda fiscalizar de manera permanente las decisiones y el uso de los recursos en cada uno de los niveles de gobierno. Y en tercer lugar, en línea con esta segunda propuesta, nos parece fundamental fortalecer la participación ciudadana, dotando de, digamos, espacios, pero también de capacitación, de herramientas a los espacios de la sociedad civil organizada para que puedan desarrollar esta fiscalización sobre las decisiones del Estado y también sobre el uso de los recursos. Y finalmente, aunque una perspectiva de más largo aliento, de mediano y largo plazo, nos parece fundamental trabajar en la educación. Una educación que sea menos de la competencia entre individuos y más de la colaboración, de la búsqueda del bien común. Una educación que lleve a nuestros niños y jóvenes a conocer y a querer lo nuestro, porque aquello que no se conoce y quiere no se valora, no se cuida. Estas claves nos parecen fundamentales, que creemos además deben ser incluidas en el marco de un gran diálogo nacional para que entre peruanas y peruanos sellemos un nuevo pacto sobre qué nuevas reglas de juego y sobre todo qué valores queremos que rijan en nuestro país. Y ese nuevo pacto creemos que se debe sellar en el marco de un diálogo constituyente que nos permita establecer una nueva constitución a partir del diálogo ciudadano. Eso, digamos, como marco general de cómo concebimos la lucha contra la corrupción, sobre todo en clave de prevención, ¿no? Y dentro de esto, añadiría algunas medidas puntuales, como por ejemplo realizar mapas de riesgo en las instituciones públicas, ¿no? Poder identificar cuáles son esos nudos, ¿no?, en la administración donde suele ocurrir la corrupción, para poder a partir de ello desarrollar, ¿no?, los planes, digamos, los planes preventivos, ¿no?, para poder evitar que la corrupción ocurra en estos espacios. O, por ejemplo, también hacer un diagnóstico no solamente sobre la base de la percepción, que ha sido la herramienta que se ha utilizado mayoritariamente en los últimos tiempos, sino sobre la base de data concreta, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en los últimos años hemos pasado de una corrupción principalmente focalizada en los casos de peculado, ¿no?, de mala administración de los recursos públicos por parte de funcionarios públicos, a muchísimos más casos de colusión que involucran también al sector privado, ¿no?, lo cual nos da una pista de por dónde tenemos que prevenir la corrupción y por dónde tenemos que fiscalizar de manera más proactiva, ¿no? Estas son algunas de las propuestas que planteamos desde Juntos por el Perú para combatir eficazmente la corrupción.